me pasa muchas veces que mucha gente de la que nos acusa de dobles raseros es que no tiene ninguno directamente. O sea, que uno puede tener contradicciones entre lo que hace y lo que dice, pero como decía Marx, Rusia no tiene ninguna contradicción entre lo que hace y lo que dice. O sea, es cero valores. Jamás, no verás nunca un doble discurso ni nada por el estilo, ¿no? Pasa como con las leyes de desinformación, que de nuevo, ¿no? La China, la rusa y la siria son perfectas, ¿no? Como leyes para atajar la desinformación. Yo no quiero ese tipo de estándar ni ese tipo de perfección, ¿no? Es verdad que a América Latina también le pasa un poco como a España, que las culturas de paz y seguridad están moldeadas, como decía, por ese intervencionismo exterior, mucho más que por otras cosas, y que cuesta. A nosotros también en la experiencia española, nuestra transición a la democracia no fue, o sea, fijaos, bueno, voy a matizarlo. A primera vista, nuestra transición a la democracia no fue un evento geopolítico que desestabilizara los bloques, por lo tanto, pudimos hacer nuestra transición a la democracia en libertad. Pero hicimos dos cosas que sí fueron un evento geopolítico, y la adhesión de España a la OTAN no la hicimos en entera libertad, porque las primeras grandes campañas de desinformación que sufrió España a cargo de Rusia, y tendríamos que volver a mirarlo y a recordarlo. Yo tenía 18 años y era parte de aquellas manifestaciones anti-OTAN, o sea que lo puedo contar en primera persona, no tengo ningún problema, porque estudiaba ciencias políticas en aquella época. Y compramos perfectamente toda la narrativa rusa de que el despliegue de los misiles Pershing y Cruise era un acto de agresión de Occidente contra Rusia, y no la respuesta al despliegue de los SS-20. Y tardé 10 años en enterarme, porque me dediqué a otras cosas, que el Partido Socialdemócrata Alemán había sido el que había pedido a los americanos que desplegara los Pershing y los Cruise. No era porque Thatcher y Reagan se habían vuelto locos y querían arrasar Rusia, ¿no? Pero, es decir, en España hubo una experiencia muy clara donde una gran parte del electorado se alineó con unas posiciones. Me gusta mucho lo que ha dicho Galina. Ser periodista es ser adulto y decir la verdad. Joder, que hay que decir, hay que escuchar estas cosas a veces, ¿no? Lo he notado. No, pero es verdad, ¿sabes? Costó, o sea, eso no era nada evidente. En toda la maraña de argumentos del debate sobre la OTAN y las bases, era el agravio de que España era miembro, ¿no?, de la OTAN por la puerta de atrás, y es verdad que lo era, pero hubo gente que pensó que la adhesión de España a la OTAN desestabilizaba el equilibrio de fuerzas europeas en vez de ser una garantía de seguridad para España. Y luego tomamos otra decisión que fue muy importante durante nuestra transición, que fue no hacer valer las resoluciones de Naciones Unidas respecto al Sáhara, porque lo último que podía hacer la democracia española era nacer en una guerra, digamos, en un marco colonial, y hacer valer el derecho internacional como potencia colonial, que era, no, o sea, era lo peor de las dos cosas, ¿no? Es decir, que en los españoles es curioso porque decimos que hemos estado aislados y tal, pero tampoco reflexionamos mucho sobre ese tipo de experiencias donde hemos tomado decisiones en un contexto complejo que deberías poder entender. Y por eso esos relatos sobre, y esto es lo último que dice, que me parece muy importante, algo que contribuye mucho, bueno, no sé quiénes, ¿no?, pero redes sociales, que es lo que yo llamo la banalización de la geopolítica, ¿no?, que es la geopolítica del risk. Entonces yo miro el mapa del mundo y me sale que Ucrania está al lado de Rusia y por lo tanto que Rusia tiene que controlarla, porque es como un juego, ¿no? Y la geografía, o sea, es el determinismo geográfico, explica el mundo. Entonces, mala suerte Ucrania, estás demasiado cerca de Rusia, pues le toca a Rusia, ¿no? Y cuando el problema lo puedes enfocar de una manera completamente distinta, ¿no?, en el sentido de decir, lo que Rusia precisamente no puede tolerar no es, y todo esto no empieza con el tema de la OTAN, empieza con la perspectiva europea para Ucrania y en el Maidán y los acuerdos de asociación. No es la pertenencia de Ucrania a la OTAN lo que es una amenaza para Rusia, es la existencia de una Ucrania democrática que, igual que los ucranianos dicen, oye, mis primos polacos les ha ido muy bien, pues los rusos dirán a mis primos ucranianos, no somos una nación de segunda, ni estamos incapacitados genéticamente para tener una democracia, porque si los ucranianos a quienes conocemos
son capaces de tener una democracia, meterse en la Unión Europea y ser libres, ¿qué razón hay para ese ¿no? esencialismo, ¿no? ruso que cultivan todas las dictaduras, ¿no? De que no se os puede dejar solos, el alma rusa no puede ser libre, etcétera, etcétera? A mí me pasa muchas veces que mucha gente de la que nos acusa dobles raseros